Tu cerebro ya sabe cómo volverse adicto. Lo ha hecho antes. Con el teléfono. Con el scroll. Con la serie que te quedaste viendo hasta las 2 de la mañana aunque sabías que al día siguiente ibas a pagarlo. Con el azúcar, con la queja, con la postergación. Tu cerebro ya domina el arte de la adicción. La pregunta no es si puede crear un circuito compulsivo. La pregunta es si puedes apuntar ese mismo mecanismo en la dirección que te importa. Y la respuesta es sí. Pero requiere entender algo sobre cómo funciona ese mecanismo que la mayoría de las personas que hablan de disciplina nunca te explican. Porque la mayoría de los consejos sobre disciplina tratan el problema como si fuera una cuestión de carácter, de fuerza de voluntad, de ser el tipo de persona que puede hacer lo que otros no hacen porque tiene algo que otros no tienen. Eso es falso. Y esa falsedad es exactamente lo que hace que la mayoría de los intentos de construir disciplina fallen de la misma manera, en el mismo punto, con la misma frustración. La disciplina no es una cualidad que tienes o no tienes. Es un sistema que construyes o no construyes. Y la diferencia entre construirlo bien y construirlo mal está en entender el mecanismo que hace que ciertas conductas se vuelvan automáticas y otras se queden en el nivel del esfuerzo consciente que siempre termina agotándose. Empecemos por ahí. Por el mecanismo. Cuando haces algo que produce una recompensa, el cerebro libera dopamina. No en el momento de recibir la recompensa, eso es importante. Antes, en el momento de anticipar la recompensa. En el momento donde el cerebro reconoce la señal que predice que algo bueno va a ocurrir. Esa anticipación es la que produce el impulso de actuar. Y cuando la acción ocurre y la recompensa llega, el circuito se refuerza. La señal se vuelve más potente. El impulso se vuelve más automático. Y con suficiente repetición, la conducta deja de requerir decisión consciente. Simplemente ocurre. Eso es lo que tienen en común todas las adicciones. La señal, el impulso, la conducta, la recompensa. Un bucle que se repite hasta que se vuelve automático. Y ese bucle, que el cerebro usa para producir adicciones al entretenimiento pasivo, funciona exactamente igual para producir adicción a la disciplina. El mecanismo no discrimina. Solo aprende lo que le enseñas con suficiente repetición y suficiente recompensa. El problema es que la disciplina, en la forma en que la mayoría de las personas intenta practicarla, está diseñada de una manera que hace casi imposible que ese bucle se forme. ¿Por qué? Porque la recompensa está demasiado lejos. El cuerpo que quieres tener llega en meses. El negocio que quieres construir llega en años. La habilidad que quieres dominar llega en miles de horas. Y el cerebro, que fue diseñado evolutivamente para preferir las recompensas inmediatas sobre las distantes, no puede construir el bucle de refuerzo que necesita cuando la recompensa que debería cerrar el circuito no llega hasta dentro de 6 meses. El scroll produce dopamina en 2 segundos. El ejercicio produce resultados visibles en semanas. No es que la fuerza de voluntad falla. Es que estás pidiéndole al cerebro que construya un hábito sin el ingrediente que hace que los hábitos se construyan. Entonces, ¿qué haces? La respuesta es crear recompensas inmediatas para conductas cuya recompensa final es lejana. No como engaño. Como ingeniería cerebral aplicada. Como el reconocimiento de que si quieres que la disciplina se vuelva automática, necesitas darle al cerebro algo con que reforzar el bucle en el corto plazo. El filósofo y psicólogo William James, que a finales del siglo XIX escribió las bases de lo que hoy llamamos neurociencia del hábito con décadas de anticipación, dijo algo que sigue siendo la descripción más precisa de cómo funciona este proceso: nada es tan agotador para el ser humano como la toma de decisiones. El objetivo de cultivar hábitos es liberar la mente de decisiones que podrían automatizarse para que pueda concentrarse en lo que realmente requiere su atención. Esa frase contiene algo que la mayoría de las personas no ven en ella. James no está hablando de disciplina como esfuerzo. Está hablando de disciplina como automatización. De mover conductas importantes del dominio de la decisión consciente, que se agota, al dominio del hábito, que no se agota porque no requiere energía deliberada. Y eso solo ocurre a través de la repetición con recompensa. No a través de la resolución de volverse más disciplinado. Ahora quiero hablarte de algo que nadie menciona cuando habla de construir disciplina, y que es la diferencia entre el proceso que funciona y el que no. Tiene que ver con la identidad. Hay 2 maneras de intentar cambiar un comportamiento. La primera es decirte que debes hacer X. Que tienes que ir al gimnasio, que tienes que trabajar más, que tienes que dejar de procrastinar. Esa es la disciplina basada en obligación. Y funciona a corto plazo,
hasta que el agotamiento de la voluntad llega, hasta que las circunstancias cambian, hasta que la motivación del principio se gasta. Entonces el comportamiento vuelve a su nivel base. La segunda manera es más profunda y más efectiva. Es decidir que eres el tipo de persona que hace X. No que debes hacer X. Que eres alguien que se mueve, que eres alguien que produce, que eres alguien que cumple sus compromisos consigo mismo. Y luego actuar en coherencia con esa identidad en lugar de actuar en respuesta a una obligación. La diferencia puede parecer semántica. No lo es. Porque cuando el comportamiento viene de la identidad, el cerebro tiene un mecanismo completamente diferente para sostenerlo. La coherencia con la propia imagen es una de las motivaciones más poderosas que existen en la psicología humana. El cerebro hace esfuerzos considerables para mantener la consistencia entre quien dice que es y cómo actúa. Y si defines tu identidad de la manera correcta, ese mecanismo trabaja para ti en lugar de en tu contra. Friedrich Nietzsche, que tenía una manera de formular las verdades incómodas que ningún otro filósofo ha igualado, escribió algo que aplica directamente aquí: conviértete en lo que eres. 3 palabras que contienen un manual completo. No en lo que crees que deberías ser. No en lo que otros necesitan que seas. En lo que eres. En lo que elegiste ser cuando la elección fue tuya. Y el trabajo de construir disciplina, cuando se entiende correctamente, es exactamente eso. No imponerse conductas que no corresponden a quien uno es. Elegir quién se quiere ser con suficiente claridad y luego actuar en coherencia con esa elección de manera tan consistente que el cerebro empiece a reescribir la identidad desde adentro. Ese proceso tiene etapas, y la primera etapa es la más difícil porque es la que la mayoría abandona antes de que produzca algo. La primera etapa es la del esfuerzo consciente, donde cada acto de disciplina requiere una decisión activa, donde el impulso de no hacerlo es más fuerte que el impulso de hacerlo, donde el comportamiento nuevo todavía se siente forzado, ajeno, como una actuación que no corresponde completamente a quien uno siente que es. Esta etapa es incómoda, y la incomodidad no es señal de que estás haciendo algo mal. Es señal de que el cerebro todavía no terminó de reescribirse. La segunda etapa es la del reconocimiento, donde el comportamiento empieza a sentirse menos forzado, donde ya no requiere el mismo nivel de energía deliberada, donde la identidad empieza a actualizarse gradualmente y el nuevo comportamiento empieza a ser consistente con quien el cerebro dice que eres. Esta etapa es donde la mayoría de las personas sienten que algo está empezando a funcionar. Y es también donde el riesgo de relajarse prematuramente es mayor. La tercera etapa es la de la automatización, donde el comportamiento ocurre sin decisión consciente, donde la ausencia del comportamiento produce una incomodidad que funciona como señal de que algo falta, donde ya no piensas en si vas a hacer X. Simplemente lo haces, de la misma manera en que simplemente te cepillas los dientes por la mañana sin necesitar motivarte para hacerlo. Llegar a la tercera etapa requiere tiempo, mucho más tiempo del que las promesas de los vídeos motivacionales suelen mencionar. No 21 días, no un mes. Las investigaciones sobre formación de hábitos, particularmente el trabajo de Philip Palali en el University College London, sugieren que la automatización real de un comportamiento complejo puede llevar entre 2 y 8 meses de práctica consistente. No de práctica perfecta, de práctica consistente. La diferencia es importante, porque la práctica perfecta que se abandona cuando falla una vez produce exactamente el tipo de fracaso que refuerza la narrativa de no soy una persona disciplinada. Y la práctica consistente que acepta los días malos sin hacerlos el punto final produce exactamente lo contrario, la acumulación de evidencia de que si eres el tipo de persona que vuelve después de fallar. William James también escribió algo sobre esto que merece detenerse. La mayor revolución de nuestra generación es el descubrimiento de que los seres humanos pueden cambiar la parte exterior de sus vidas cambiando la parte interior de sus mentes. Cambiar la parte interior. No la motivación. No las circunstancias externas. La mente. Lo que cree sobre sí misma. Lo que espera de sí misma. Lo que considera posible para sí misma. Y eso es exactamente lo que el proceso de construir disciplina hace cuando se entiende correctamente. No te vuelve más rígido. Te vuelve más real. Más coherente con lo que en algún momento elegiste que querías ser cuando nadie te estaba mirando y la única presión era la de tu propia visión. Ahora quiero hablarte de algo práctico. Del punto de partida que la mayoría de las personas elige mal y que por eso produce los resultados que produce. El error más común en la construcción de disciplina es empezar con demasiado.
con el programa completo, con la versión ideal del comportamiento que quieres automatizar. Y esa versión ideal, que requiere mucho esfuerzo consciente desde el primer día, agota la energía disponible antes de que el cerebro haya tenido suficiente tiempo de construir el bucle de refuerzo que haría el comportamiento más fácil. El punto de partida correcto es escandalosamente pequeño. No el entrenamiento de 1 hora. Los primeros 10 minutos que son no negociables. No el bloque de trabajo profundo de 4 horas. Los primeros 30 minutos sin interrupciones. No la dieta perfecta. La primera comida del día hecha con intención. ¿Por qué tan pequeño? Porque lo pequeño reduce la resistencia al punto donde el cerebro puede empezar a construir el bucle. Porque lo pequeño, repetido con suficiente consistencia, produce la evidencia de que eres el tipo de persona que cumple sus compromisos consigo mismo. Y esa evidencia, acumulada en el tiempo, es lo que reescribe la identidad. No los días heroicos, los días ordinarios donde hiciste lo que dijiste que harías, aunque fuera la versión más pequeña posible. Nietzsche lo formuló de una manera que suena a paradoja. El secreto de la grandeza es que no viene de los grandes gestos sino de la acumulación de pequeñas elecciones que nadie ve. La disciplina visible que otros admiran siempre tiene debajo años de disciplina invisible que nadie aplaudió. Y esa disciplina invisible, la que ocurre cuando nadie mira, cuando el resultado todavía no es visible, cuando la motivación inicial se gastó y lo que queda es solo el compromiso con quien decidiste ser, esa es la que construye lo que dura. La que produce el tipo de adicción a la disciplina que el título de este vídeo promete. No una adicción forzada. Una que el cerebro eligió porque le diste las condiciones para que pudiera elegirla. Señal, impulso, conducta, recompensa. Repetido suficientes veces. Con suficiente consistencia. Desde la identidad correcta. Eso es todo. No hay secreto más profundo que ese. El secreto es que no hay secreto. Solo el proceso, hecho bien, repetido el tiempo suficiente. ¿Cuándo empiezas? No el lunes. No cuando termines de organizar las condiciones perfectas. Hoy. Con la versión más pequeña que puedas sostener sin esfuerzo. Ese es el primer día de la adicción que quieres construir. Y ese día, amigo, es hoy.